Muy bien, es un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra segunda sesión. Creo que la primera sesión la hicimos un poquito rápido, ¿verdad? Espero que esta sea un poquito más pausada en el sentido de que logremos ver todos los contenidos programados, aunque he tenido que compactar algunas cosas y he tenido que priorizar porque yo diseñé el curso en función de 3 horas, pero de igual manera vamos a cubrir lo que está, solo que de una manera más sintética, diría yo, y en buena medida también con el trabajo independiente que van a estar haciendo ustedes. Creo que vamos a ir completando eh, todos digamos, los cometidos de aprendizaje para el curso, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar y de una vez les comento que ahora sí voy a ir un poquito más rápido, o sea, pausado por momentos, pero tal vez más rápido. Entonces, voy a iniciar con una presentación. Luego de la presentación o al final de la presentación yo le voy a solicitar a Amanda porque vamos a ver algunos videos y me gustaría entablar una discusión con ustedes. Em, Como sabemos, hoy, a más tardar a medianoche, pues ustedes tienen que entregar su primer ensayo, ¿verdad? Un ensayo corto. Ya tienen las indicaciones, ¿verdad? Quienes no lo han subido, no hay problema, tienen hasta después, pero tal vez la discusión que vamos a tener posibilite, digamos, que ustedes tengan más elementos para completar si no lo han terminado. Eh, y bueno, y también quiero tener un poquito más de interacción con ustedes, entonces vamos a utilizar una plataforma que se llama Mural. Vamos a hacer un proceso más participativo, ¿verdad? Para generar más insumos y también, digamos, ahorita somos 24 personas, pero va a crecer la sala probablemente en los próximos 10 minutos, ¿verdad? Sí, al final de la sesión yo les voy a compartir ahí la pregunta que pone Ricardo en el chat, es su primer examen. Entonces ya está listo. De hecho, lo vamos a ver juntos para que ustedes sepan cuáles son de antemano las preguntas, ¿verdad? Y con eso vayamos saliendo de ese tema, ¿verdad? Que ese lo tienen que entregar hasta mañana a medianoche, a más tardar, ¿verdad? Entonces, gracias ahí por ese punto, Ricardo. Excelente. Entonces, voy a iniciar. Si me puedes dar permisos de coanfitrión, por favor, Amanda. Listo. Ya, listo. Gracias. Y ahí pregunta Haroldo sobre la estructura del ensayo. No sé si tú le puedes compartir, por favor, el documentito con las indicaciones en el chat. Amanda, si me... Sí, en un momento le comparto. Gracias. Muy amable. Ok, voy a iniciar haciendo un breve repaso. Yo sé que la vez pasada nos fuimos muy rápido, pero creo que vale la pena al menos ver algunos puntos así rapidito, ¿verdad? Y que posteriormente vamos a ir profundizando, siento yo, de cierta manera con la sesión de hoy y lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, eh, la vez pasada empezamos por esta presentación que hablábamos sobre la importancia de establecer un mecanismo de gobernanza, ¿verdad? Y también cómo hacemos la integración estratégica de, de las TICs dentro de un proceso perdón, para la seguridad pública, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que hay distintas TICs, ¿verdad? La videovigilancia es una de ellas, están los sensores, hoy vamos a hablar de eso, que es todo el control telemático, ¿verdad? Las plataformas de datos. Yo les voy a
a pasar una preguntita o si me lo pueden poner en el chat. Quisiera saber quiénes manejan Power BI o similar y si manejan algún sistema de información geográfica como QGIS o ArcGIS, ¿verdad? Estoy pensando que tal vez podemos tener una breve sesión sobre eso. En Flaxo damos cursos, de hecho van a iniciar un par la próxima semana, justamente sobre Power BI y QGIS, ¿verdad? Que tienen que ver con estas plataformas de datos para poder hacer un seguimiento, un control. Digamos, los sensores y las cámaras generan datos, pero eso los tenemos que integrar. Entonces, por ejemplo, un dashboard nos ayuda a eso, ¿verdad? ¿Ok? Y mencionamos las tecnologías aéreas como los drones o la tecnología LIDAR, que ya funciona a partir de rayos láser, ¿verdad? Que son dirigidos a la superficie de la Tierra. Eso rebota y genera nubes de puntos, ¿verdad? Y a partir de eso. Entonces decíamos que es súper importante establecer la gobernanza, ¿verdad? Hablamos un poquito de Nietzsche, que esa doble eh, doble cara que tiene la tecnología, ¿verdad? Para construir o destruir, ¿verdad? Y que cuando pensamos en tecnología también es un saber hacer, ¿verdad? Es decir, que implica, digamos, seguir reglas para poder cumplir ciertos objetivos. Entonces, a donde quiero llegar es que vamos a tener las distintas TICs, pero si no tenemos esa visión estratégica de seguridad y cómo las vamos a integrar, eh, entonces en realidad no vamos a cumplir nuestro cometido, ¿verdad? Las TICs tienen la dimensión, digamos, está la dimensión técnica, pero sin esa visión más estratégica y de la integración para producir los resultados de seguridad pública y ciudadana esperados, no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante eso y en su diseño que sean interoperables, ¿verdad? Que sean complementarias, lo que acabo de mencionar, y que estén integradas. Sí, entonces no es solo la solución tecnológica solas, sino su integración, interoperabilidad eh, y un diseño, digamos, armonioso, ¿verdad? En función de eso. ¿Ok? Luego mencionamos rápidamente los sistemas de información y comunicación, los SIC, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitaríamos para integrar todas las TICs? ¿Sí? Y eso nos permite recopilar, analizar, tomar decisiones con base en datos, ¿verdad? Y hacer todo el proceso mucho más eficaz y eficiente, ¿sí? Y hablábamos rápidamente que existen distintos componentes, ¿verdad? O sea, vamos a requerir el hardware, el software, digamos, la analítica de video, eso se procesa con un software, ¿verdad? Vamos a necesitar los datos propiamente, pero también a personas especializadas que puedan trabajar, procesar los datos, tomar las decisiones más adecuadas, ¿sí? Y definitivamente la conectividad, ¿verdad? Entonces nos vamos a conectar a través de Wi-Fi o hacer un 4G, un 5G, van a hacer una conexión satelital, por ejemplo. O sea, hay distintas maneras, ¿verdad? Pero todo tiene que estar integrado en buena medida bajo un mecanismo de gobernanza tecnológica, ¿verdad? Y eso respaldado por esa visión estratégica de seguridad, ¿verdad? Entonces, el martillo así solas no va a hacer nada, ¿verdad? Sino somos nosotros quienes tenemos que hacer ese ejercicio. Entonces, este es como el mensaje principal de uh, esta primera presentación que vimos, ¿sí? Entonces, voy a salir de acá. Y la otra presentación que vimos, que es, esto lo voy a hacer, estoy haciendo a manera de repaso, ahora creo que es importante porque estuvimos corriendo un poquito la sesión pasada. Comenzamos a hablar sobre la biovigilancia, ¿sí? Y aquí hablamos sobre su definición, ¿verdad? El uso de cámaras, ¿verdad? De video, que pueden ser fijas, pueden ser móviles, ¿verdad? Pueden tener movimientos, digamos que se giran de arriba para abajo, ¿verdad? Pueden hacer zoom, etcétera. Y nos sirven para monitorear, para disuadir y investigar, o sea, con
para investigaciones forenses posteriores, por ejemplo, ah, los videos son muy, muy importantes, ¿no? Y lo sabemos. Eh, el factor disuasivo es muy importante, ¿verdad? Porque es un componente psicológico que cualquier persona que quiera delinquir o hacer algo, cometer un delito, etcétera, se siente observada, ¿verdad? Es como el panóptico Foucaultiano, si quisiéramos, ¿verdad? Siempre nos está viendo, siempre nos está controlando y eso definitivamente genera una disuasión, ¿verdad? Eh, como diría Foucault también, ¿verdad? Hay disciplinar a las personas solo con el hecho de observarlos, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, sus objetivos, ¿verdad? Proteger, prevenir, la seguridad. Hablamos rápidamente de la ventana rota. Aquí creo que tuvimos el problema de que no se estaba visualizando en la presentación, pero el síndrome de la ventana rota es esto de que cuando hay una ventana rota en una casa, por ejemplo, eh, da la impresión de que está descuidada, ¿verdad? Que probablemente está abandonada. Y eso lo que hace es de que incita a que las personas puedan continuar, eh, digamos, haciéndole daño a esa ventana o a la casa o entrarse a la casa propiamente, digamos. En Estados Unidos ahorita se da por el tema de las personas que sin hogar, ¿verdad? Ahora están tomando las casas básicamente y por la ley los protege y los dueños no pueden sacarlos del lugar porque ocupan las casas, ¿verdad? Pero bueno, regresando acá, es que el síndrome de la ventana rota, yo daba el ejemplo del Cerrito del Carmen, a mí me tocó investigar eso un tiempo, y el proceso de recuperación del Cerrito del Carmen fue así, ¿verdad? Fue progresivo, ¿verdad? Cómo fueron creando la infraestructura, cómo hacerlo un lugar más familiar. Entonces ahí entró la territorialización, por decirlo así, de los vecinos y eso fue desplazando al narcomenudeo, a la prostitución, etcétera, ¿verdad? Y rápidamente el tema del CPT, dentro de su examen van a tener una pregunta sobre esto. Yo les recomiendo que yo les compartí el documento sobre la sistematización. Eh, que realicé con alguien más para los parques de la ciudad de Guatemala. Y ahí se dan varios ejemplos y se dan definiciones, ¿verdad? Pero, digamos, la integración de la videovigilancia es un elemento, tal vez no es un elemento, como diríamos acá, una vigilancia natural, ¿sí? No lo es, porque el diseño ambiental lo que va a hacer es aprovechar la iluminación o la vigilancia también natural. La vigilancia puede ser de que me ven y yo veo, ¿sí? Esa es la vigilancia natural, pero también tiene que ver con iluminación, ¿verdad? Digamos, si hay árboles que generan demasiada sombra, digamos, probablemente ahí hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso, ah, la instalación de cámaras es muy importante, ¿no? Dentro del diseño, ¿sí? Ok. Y de ahí vimos rápidamente las funciones, ¿verdad? El factor psicológico ya lo mencioné, la prevención, ¿sí? La investigación criminal nos va a dar las evidencias, las pruebas forenses, ¿sí? Y también podemos hacer, digamos, gestión de emergencias y multitudes. Yo les daba el ejemplo de en Barcelona cómo se utiliza esta videovigilancia para gestionar las personas por el turismo que es tan masivo, entonces poder desplazar a personas en el territorio que puedan conducir a las personas o evitar el flujo continuo de personas en ciertas áreas. Entonces es otra manera y que se puede hacer para emergencias también. ¿Ok? Y el análisis de comportamiento, pero esto ya tiene que ver con el software y lo que llaman la analítica de video, ¿verdad? Entonces, detectar como comportamientos inusuales que pueden darse o de repente, digamos, hay campos o límites virtuales que se definen, ¿verdad? Y entonces, si algo, digamos, un carro se descarrila, eso ya detona una alarma, ¿sí? Da una señal y entonces ya se alerta para poder
verificar qué está pasando ahí, ¿verdad? Ok. Lo voy a dejar hasta ahí porque entonces esto sería más bien como un repaso, ¿verdad? Y por último era que no es solamente, digamos, el hecho de el factor disuasorio de una cámara, sino que hoy en día ya es todo el procesamiento de los datos recopilados de video, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con lo que ustedes han estado viendo, ¿verdad? Del reconocimiento facial, los videos que les compartí, ¿sí? Y eso también como digamos, ya implica otros temas que tienen que ver con privacidad y ética, etcétera, ¿verdad? Ah, les puse ahí este articulito, no sé si lo lograron leer, ¿verdad? Igual les agregué una pregunta en el examen para que ustedes puedan discutir un poco sobre este tipo de eventos, ¿no? Que básicamente a través de el reconocimiento facial de personas en un evento público en el Reino Unido, en Inglaterra, para ser más específico, se arrestaron a 700 personas, ¿verdad? Entonces, es algo que tiene un fuerte efecto, digamos, en términos de la persecución penal, ¿verdad? Y del arresto propiamente de las personas. Pero, ¿qué tal si el algoritmo estaba un poco sesgado, ¿verdad? Entonces ya cae, digamos, sobre ah, otros elementos que ameritan cierta discusión, ¿verdad? Y como los algoritmos también sabemos, tienen sesgos y implicaciones discriminatorias, ya sea por el sexo, ya sea por el grupo étnico, ¿verdad? El color de la tez, eh, o bien a veces por la ubicación, ¿no? Si estamos viendo algo más integrado dentro de un mapa, por ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que vimos la sesión pasada. Voy a ver el chat rápidamente. Ok, QGIS y Power BI. Perfecto. Va. Igual les voy a hacer una encuestita para que durante la sesión, para que ustedes puedan. Sí, Carlos, te escucho. Adelante, en lo que yo pongo la siguiente presentación. Sí, gracias. Yo creo que el tema de la videovigilancia es algo, eh, desde un punto de vista es importante, desde otro punto de vista es violatorio a los a los derechos humanos y lo vemos desde el Estado. Y por el otro es como se llama, en ese sentido la inconformidad, ¿verdad? Ya que se pierde el anonimato, por lo que estaba viendo yo en los diferentes videos que pudimos ver. Yo creo que recientemente se publicó una encuesta sobre la situación de seguridad del país. No me recuerdo quién fue que lo hizo recientemente y puso en el tema de seguridad, decían que es necesario un gobierno que sea de mano dura, ¿verdad? Para poder controlar el nivel de delincuencia. Entonces es aquí donde se mira la, la necesidad de este tipo de sistema, que es costoso, claro, es costoso, pues porque los software, pienso yo que aquí viene, el software es demasiado caro y a veces, bueno, yo creo que en el caso de Guatemala sí tendría la capacidad de poderlo hacer, ¿verdad? Pero se necesita mucha infraestructura. Si no han podido hacer lo que en la municipalidad aquí en el centro, que son pocas cuadras, pues si lo miramos a nivel macro es un poco más. Mi pregunta puntual en ese sentido, ¿cómo se visualiza el término actual, la economía de la seguridad en todo este componente la, de la vigilancia? Ujú. Ok, perfecto. Y gracias por tus comentarios y voy a responder a tu pregunta. Solo hay dos manos levantadas también, entonces vamos a tomar un par más y de ahí ya entablamos la discusión. Por favor.
Gracias, buenas noches. Voy a tratar de ser breve porque tenemos realmente poco tiempo. Eh, en general, yo estoy muy contento con el curso. Los contenidos son bien interesantes, son útiles. La bibliografía está muy interesante también. Pero tengo una reacción que no quiero callar y es que concretamente el paradigma de la ventana rota ha sido desmontado ya por sucesivas investigaciones. Es decir, hay un elemento que suena muy lógico y es que incluso en algunos sitios se habla de que cuando hay un metro limpio y bien cuidado, eso cambia los hábitos de las personas y modifica la conducta. Pero en el caso de la ventana rota fue la administración de Giuliani y otra en Nueva York y fue acompañada de una política de tolerancia cero con una represión muy directa para ciertos grupos de población que fueron criminalizados. Y hay una explicación para la reducción de los índices de violencia en Nueva York y fue básicamente que mejoraron las condiciones materiales de las personas en esos años. O sea, de manera sostenida disminuyó el desempleo, disminuyeron otros problemas, hubo más acceso a servicios y creo que es bueno matizarlo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no sea importante el orden, pero hay poca correlación entre orden y aumento de la seguridad cuando se pone a prueba y cuando se desafían algunas afirmaciones. Y no estoy poniendo palabras en su boca, doctor, porque no se trata de eso, pero algunas personas como que se creen eso de que la ventana rota y el ornato, y entonces se van en esa dirección y se olvidan de la pobreza, ¿verdad? Creo que es un factor que vale la pena mencionar. Incluso la doctrina de seguridad democrática señala claramente a la pobreza como el problema a resolver y no a esos grupos que no nos gustan, en donde meten en el mismo paquete a mujeres trans, consumidores de drogas y cualquier disidencia, porque allí es parejo. Entonces, le agradezco mucho la oportunidad de platicar estos temas y creo que, como insisto, el curso me gusta y creo que es bien importante y que hay múltiples contenidos que son útiles para todos. Muchas gracias. Al contrario, y Ricardo, yo creo que son excelentes tus aportes, te agradezco por eso y definitivamente, ¿verdad? Porque podemos ver, digamos, este tipo de intervención como un maquillaje, ¿verdad? Un whitewash, te dirían, ¿verdad? De embellecimiento urbano, pero no tratando las causas de fondo que generan, digamos, básicamente esta eh, digamos, la alta criminalidad, etcétera. O sea, al final de cuentas, las personas, hay un trasfondo económico muy importante, ¿verdad? Que empuja a las personas a eso. Así que te agradezco ahí por los aportes, son complementarios. Yo lo estaba usando más, digamos, como en el diseño ambiental, pero sí sabemos que digamos, la criminalidad tiene causas más de fondo, ¿verdad? Así que te agradezco. Ahora, sobre la economía, sí, digamos, hay un elemento económico fundamental acá y que también tiene que ver con, digamos, las inversiones que hacen los estados hacia el tema de la seguridad, ¿verdad? Seguridad pública. Y ahí hay una diversidad, hay un abanico, ¿verdad? Porque también hay intervenciones desde el nivel municipal a el estatal. Ya comenzaban a mencionar, digamos, la municipalidad de Guatemala, que es la ciudad más grande de Centroamérica, y probablemente con los mayores recursos, y no hay manera que despegue, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, buena parte de esto también decanta más por las, digamos, empresas privadas de seguridad que ofrecen tecnología para la seguridad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los controles telemáticos y van a ver que, digamos, las empresas desde hace mucho tiempo han estado usando esto. eh, y son quienes más invierten, ¿verdad? Y así como hay empresas de seguridad con agentes de seguridad, así han crecido y aumentado y van a seguir aumentando. Si alguno de ustedes ya está en el negocio o no está o quiere perfilar a eso, pues es un buen área de inversión, ¿verdad? Tecnología con seguridad, porque, digamos, hay clientes, ¿verdad? Hay clientela y el Estado es uno de esos. Veo que hay dos preguntas más. Les voy a pedir si las podemos dejar solo un poquito después. Así
puedo avanzar con esta presentación, pero voy a apuntar quiénes son las dos personas, Osvaldo y Miguel Ángel. Entonces, guarden sus preguntas, por favor, y al ratito solo avanzo con esta presentación, porque no quiero que se me escape el tiempo, y reanudamos la conversación con ustedes. Gracias. Bien, entonces, hablemos de los controles. Voy a empezar desde lo más básico, porque cuando escuchamos la palabra telemático, suena como algo extraño, ¿verdad? Entonces, veamos qué es. Son básicamente sistemas, digamos, que nos van a permitir supervisar, gestionar y controlar, digamos, ya sea un activo, una flota, un automóvil, un switch, lo que sea, de forma remota, ¿verdad? Entonces, tele es operar a distancia, ¿verdad? Utilizando una tecnología de comunicación, cualquiera de esas que están ahí. Y mático es que es automático, ¿verdad? Que tiene que ver con un procesamiento de datos mediante sistemas informáticos. Entonces, esa es como la primera parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a utilizar? Eh, Tecnología GPS, ¿verdad? Geoposicionamiento global, sensores en buena medida y la conectividad que va a ser lo que va a permitir esa comunicación, ¿verdad? Ustedes han visto desde hace mucho tiempo, ah, digamos, yo recuerdo hace más de 10 años o 15, algo así, que los microbuses que distribuían o camiones, ¿verdad? Es decir, GPS a bordo, etcétera. Ese es un control telemático, ¿verdad? Que yo sé dónde está a cada momento la unidad, ¿sí? Pero no es solo el rastreo de la unidad, sino que también se han definido como rutas que son las más eficientes para la entrega, por ejemplo, ¿verdad? Pero pensemos en una radiopatrulla, ¿verdad? Surge una emergencia, a qué patrulla, dónde está ubicada y, digamos, ahí sí hacemos análisis geoespacial, ¿verdad? La ruta más corta para que pueda llegar al lugar donde está el evento, ¿verdad? Entonces, vayamos pensando en esa, pero aquí voy poco a poco, ya me estoy adelantando un poco tal vez. Entonces, estos controles telemáticos van combinados con sistemas de videovigilancia, ¿verdad? Y no son, por decirlo así, excluyentes, ¿verdad? Sino que se van integrando, ¿sí? Y han tenido múltiples usos en empresas, en la industria, ¿verdad? La gestión urbana, obviamente, pero también la salud, por ejemplo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿verdad? Entonces, su objetivo es automatizar esta supervisión. ¿Cómo? A través de los sensores, a través de un GPS, ¿verdad? Y entonces recibo los datos en tiempo real, ¿verdad? Pero también es una comunicación bidireccional. Eso quiere decir de que, por ejemplo, yo a la cámara le puedo solicitar que se mueva, ¿sí? Yo puedo hacer que si me roban un carro, desactivar el motor del carro para que ya no se mueva, ¿verdad? Si es mi casa, que enciendo las luces a tal hora porque no voy a llegar y ya está oscuro y quiero eludir que alguien se interese en la casa porque está oscura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es bidireccional, ¿verdad? No es solamente en un sentido. Y eso nos permite, digamos, tener los datos de forma oportuna, poder anticipar, reaccionar y prevenir, digamos, partiendo de los ejemplos que les acabo de dar. Sus componentes, pues, eh, vamos a tener estos cinco principales, ¿verdad? Primero, ¿cuáles son los dispositivos remotos o actuadores? ¿Verdad? Entonces, un vehículo, ¿verdad? Pensemos, eh, actualmente ya han visto mucho, digamos, en Canadá o, digamos, ahorita que las personas están siendo desplazadas de sus trabajos por la inteligencia artificial. Entonces, un vehículo que es tripulado, no tripulado, ¿verdad? Ese es un dispositivo remoto, ¿verdad? Puede ser un camión de entrega, puede ser un dron, etcétera, ¿verdad? Puede ser una válvula, un interruptor de luz, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los dispositivos o actuadores, ¿sí? Entonces, el switch de mi casa, ¿verdad? Y quiero que encienda la lavadora, no sé, cualquier cosa. Sensores, entonces, son los que van a captar eso, ¿verdad? Y pueden captar
la ubicación, obviamente, la velocidad, la temperatura, el estado actual, está encendido o está apagado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Luego la comunicación, que va a ser todo este elemento básicamente de la transmisión de los datos, ¿verdad? Es 4G, 5G, satelital, es por Wi-Fi, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. Y luego el centro de control o la plataforma del software, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a recibir esta información, estos datos, ¿sí? Los va a almacenar, puede ser una base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Los procesa, pero también nos va a permitir enviar comandos, ¿verdad? Apaga el switch, enciende el switch, apaga el motor, ¿sí? Gira a tal dirección, ese tipo de intercambio, ¿verdad? Y finalmente, pues también podemos tener el interfaz de usuario, ¿verdad? Que al final de cuentas se puede desplegar en una pantalla, ¿sí? Puede ser un dashboard, podemos manejar, digamos, imagino que algunos de ustedes, por ejemplo, tienen cámaras en su casa y ustedes, vamos, al menos yo sí lo hago, ¿verdad? Aunque nunca he tenido un incidente acá en mi casa, pero ah, digamos, cada vez que la cámara detecta movimiento, me manda una señal, ¿verdad? Entonces yo ya interactúo con una interfaz a través de la aplicación del teléfono, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Son estos 5 componentes acá. Veamos algunos ejemplos prácticos acá. Algunos ya los mencioné, ¿verdad? Entonces, la telemetría vehicular, digamos, bloquear el motor de un vehículo si lo robaron, ¿verdad? Eso es lo que nos daban a entender eh, las calcomanías que tenían los camiones repartidores, ¿verdad? Los microbuses, básicamente, o que los íbamos a ubicar, ¿verdad? Digamos, seguirlos en tiempo real y qué velocidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ya no es tanto repórteme cómo manejo, ¿verdad? Que es otra de las calcomanías, esas, sino más bien yo ya sé a qué velocidad vas, ¿verdad? ¿Ok? En el contexto de las ciudades inteligentes, digamos, el encendido o el apagado de remoto del alumbrado público, ¿no? Esa es una manera muy sencilla de ver esto. También ver o monitorear el tránsito y la congestión vehicular, ¿sí? Es otro elemento a través de sensores, ¿verdad? Que pueden estar nuevamente combinados. Vamos a ver más adelante lo que son los postes inteligentes, ¿verdad? Ya es una combinación de sensores con cámaras, por ejemplo, ¿sí? El hogar inteligente es esto, lo que les decía de las luces, ¿verdad? O abrir un portón, activar una puerta, ¿verdad? Obviamente que tenemos que invertir en esa tecnología en nuestro hogar para hacerlo, ¿verdad? Hoy eh, yo hablaba con un albañil y él me decía, mire, una persona que compró esta casa desde Estados Unidos con su celular enciende las cosas aquí, ¿verdad? O sea, es una persona que reside en Estados Unidos, pero controla toda su casa desde allá. Eh, y bueno, por ejemplo, los sensores, podría ser un sensor de humo, pero también les mencionaba eh, el de movimiento, ¿no? Que es otro. Entonces, aquí algunos ejemplos. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues obviamente acá va a haber una tremenda eficiencia operativa, ¿verdad? Porque todo lo va a hacer automatizado, ¿verdad? Sin necesidad de desplazar eh, una patrulla, un agente, recurso humano, físico, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ser todo mucho más eficiente, ¿verdad? Nos va a aportar a tomar decisiones en tiempo real. ¿Por qué? Porque tenemos los datos, ¿verdad? Sabemos qué está pasando en el momento, ¿sí? Y podemos dar una respuesta a eso, ¿ya? Entonces podemos fomentar o asegurar la seguridad, ¿verdad? La redundancia ahí, y también la escalabilidad. Entonces, esto quiere decir de que yo puedo ir integrando más sensores, ¿verdad? Puedo ir integrando distintos elementos que forman parte de mi SIC, ¿verdad? Mi sistema de información y de comunicación. ¿Ok? Entonces, hay unas grandes ventajas ahí. Desafíos. Primer lugar, que siempre vamos a estar conectados en línea. Entonces, eso nos hace vulnerables, ¿no? Porque un hacker, pues, logra entrar
y ya tenemos problemas, ¿verdad? El tema de la conectividad, ¿verdad? Que puede ir desde se fue la luz o ya no hay sistema del servidor, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, ha pasado, ¿verdad? Amazon ha estado fuera de la nube, ¿verdad? Y así ha pasado con Facebook, ¿verdad? Los últimos 6 meses han pasado eso más de un par de veces, ¿sí? El tema de la privacidad, y eso tiene que ver con el almacenamiento de los datos, ¿verdad? Que conlleva varios dilemas ahí. Y lo que ya comentaba antes, se me escapó el nombre ahorita, pero me voy a recordar, la inversión, ¿verdad? Entonces, hay que invertir en ese hardware, hay que invertir en ese software y en la infraestructura digital necesaria para que ah, logremos integrar estos sistemas de control telemático. Eh, Bien, ahora veámoslo específicamente para la seguridad pública. Ahora hemos estado hablando un poquito de empresas, etcétera, ¿verdad? Pero el tema específico es la seguridad pública. Entonces, nosotros lo que deseamos es monitorear, gestionar y desplazar los recursos, ¿verdad? De forma remota, pero en tiempo real. Entonces, hay modelos de esto, ¿verdad? Pero acá les presento la versión como más simplificada de lo que podría ser. Entonces, hay una señal de un sensor, la transmitimos a través de la conectividad que tengamos, ¿verdad? Va a haber un centro de control, una plataforma, un software, ¿verdad? Que va a almacenar, procesar, que vamos a hablar después de lo que ya es un centro de control y monitoreo. Hay un video que vamos a ver sobre eso, ¿sí? Pero aquí estamos hablando más a nivel de hardware y de plataforma software, ¿verdad? De ahí en el centro de control ya se van a tomar decisiones, ¿sí? En torno a los datos. Y entonces hay una activación remota que podemos hacer. Por ejemplo, lo que decía, ¿verdad? Apaga el switch, enciende el switch, deshabilita el carro, pero también, digamos, encender una alarma, activar un autoparlante, ¿verdad? O una sirena, etcétera. De forma remota podemos hacer eso. Encender las luces, ¿verdad? Eh, hacer parpadeos, etcétera, ¿sí? Y paralelamente podemos desplegar al terreno agentes, patrullas, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, otra modalidad de esto no necesariamente es un sensor, digamos los botones de pánico, ¿sí? Eso va a una central de control y automáticamente entonces ya hay un protocolo de respuesta a eso, ¿verdad? Pero esa es, digamos, la lógica de este proceso. Entonces, tenemos acá eh, regresando, ¿verdad? Al tema de la vigilancia, pero ya es inteligente y es conexa, ¿verdad? O sea, no solo vigilar, no solo grabar, sino es todo lo que un operador puede hacer. Entonces, dirigir la cámara, ¿verdad? Entonces, girarla, subirla, bajarla, hacer zoom, ¿verdad? Y ahí se pueden, a través del software, se pueden establecer, digamos, alertas automáticas por análisis de video o lo que llaman analítica de video. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento detectamos aglomeraciones? ¿Verdad? Podemos leer de forma eh, clara, digamos, una placa de un vehículo y hacer un reconocimiento de eso y ver cuál es el historial de ese vehículo. ¿Será que es robado o no es robado? Por ejemplo, ¿verdad? El cruce de perímetros virtuales, ¿verdad? Entonces, digamos, si un vehículo se descarrila de un perímetro virtual que hemos establecido, eso quiere decir que hay un accidente, ¿no? Eh, entonces, o se quedaron dos vehículos parados, ¿sí? Esa es una alerta, ¿sí? Que, aquí hay un accidente, se va a generar tráfico, realizamos acciones con base en esa información, ¿verdad? O una violación de tránsito, ¿verdad? Vemos que alguien se pasó del carril del Transmetro, ¿verdad? Ahí la cámara detectó, tomó el número de placa, ¿verdad? Multa, por dar otro ejemplo, ¿verdad? Y bueno, algunas cámaras, vamos a ver con los postes inteligentes, activan los altavoces de forma remota, ¿no?
o poder dar un aviso sonoro, una alarma, una sirena, etcétera. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos también movilizar patrullas, pero las patrullas también en sí y lo que, digamos, el hardware que tienen y todos los elementos telemáticos dentro de la patrulla también ayudan. Entonces, por ejemplo, los vehículos policiales, ¿verdad? Una patrulla tiene a bordo un GPS, computadoras y tiene conexión de datos, ¿verdad? Entonces, con eso, lo que les decía antes, sabemos exactamente dónde está cada patrulla, ¿sí? Entonces, hay una emergencia, yo tengo en tiempo real dónde están ubicadas las patrullas, ¿verdad? Con mi sistema de información geográfica, vengo, hago el análisis geoespacial y despliego la patrulla, ¿verdad? Por otro lado, los agentes también pueden consultar, digamos, si tienen un tipo de ordenador a bordo de la patrulla, podrían revisar, digamos, todos los antecedentes de las placas, etcétera. Actualmente, si ustedes se dan cuenta, al menos lo que yo he visto y entiendo, ah, cuando me han parado, es que llaman por teléfono, ¿verdad? O por radio, ¿sí? Cuando esto se podría hacer mucho más eficiente, ¿verdad? Ok. Sistemas de alerta pública también, digamos, estos mensajes masivos a la población. Entonces, digamos, hay un evento, yo creo que lo más reciente y lo que tenemos más fresco y tal vez que transmite de forma clara esto, son eh, los temblores, ¿verdad? Que tuvimos. Entonces, la aplicación del Insibume es una alerta pública, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes tienen descargada la aplicación, pero cada vez que un sensor que detecta movimientos telúricos, entonces se activa toda la alarma y todo el mundo recibe un mensajito, ¿verdad? Eh, o una notificación push, ¿verdad? Y les dice el lugar exacto donde se dio el sismo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un control telemático, ¿sí? A través de sensores se integra, viaja, digamos, se transmiten los datos, eso llega a un centro de control y ahí ya detona el mensaje para que lo recibamos todo el mundo, ¿verdad? Esta es la aplicación del Insigume, ¿verdad? Nuevamente ahí hay algunas características de lo que despliega, ¿verdad? Y que varios de ustedes probablemente tienen, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos mayor claridad que es un sistema de control telemático. Bien, lo quiero ver. Así funciona Waze, dice. Sí, no, podemos, vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, Perdón. Ok. El monitoreo de personas bajo medidas cautelares, no sé, así como ahorita está Jair Bolsonaro, ¿verdad? Está ya bajo arresto, ¿verdad? Por lo que intentó hacer. Entonces, el uso de tobilleras y brazaletes electrónicos, ¿verdad? Entonces, eso lo que va a hacer es permitir que las personas, digamos, si se desplazan más allá de un perímetro, entonces hay una alarma y hay una respuesta, ¿verdad? Entonces, las personas no están bajo rejas, ¿verdad? Etcétera, detrás de rejas, perdón, pueden estar, digamos, en un perímetro delimitado y si salen de ese, quieren van rumbo al aeropuerto, ahí van a estar los policías, ¿verdad? Entonces es otra manera de control eh, telemático, ¿verdad? Y los drones, por supuesto, entonces un dron puede, perdón, un dron básicamente puede ser manejado, digamos, por radio, por celular, ¿verdad? Lo podemos desplegar rápidamente al lugar de incidente antes de que llegue una patrulla o que lleguen las personas, ¿sí? Y ya está proporcionando información, ¿verdad? A través de video. eh, Sabemos, digamos, cómo podemos ir anticipando ese tipo de respuesta.
Bien, entonces hagamos un pequeño balance acá. Eso me gustaría hacer. Eh, ok, entonces las ventajas es que nos va a dar esta respuesta más rápida y eficaz, ¿verdad? Definitivamente es mucho más inteligente en todo sentido, ¿verdad? Una prevención proactiva, porque entonces vamos a anticipar, ¿verdad? Vamos a identificar los incidentes, algunos patrones, ¿sí? Vamos a tener datos para poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? Para la prevención. Y sin lugar a dudas vamos a optimizar recursos, ¿verdad? Entonces, en lugar de enviar una patrulla que está más lejos, enviamos la que está más cerca y ahorramos tiempo, gasolina, etcétera, ¿verdad? Y logramos cumplir el cometido. Ahora, algunos desafíos y consideraciones acá. Siempre con el tema de la seguridad, vamos a regresar a la privacidad y seguridad, ¿verdad? Hoy, antes de que finalice la sesión, quiero hablar con ustedes sobre la protección de datos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso siempre va a ser un tema, ¿verdad? Del rastreo de personas, etcétera. La interoperatividad. Entonces, esto significa, yo la vez pasada, en la sesión pasada les comenté qué es la interoperatividad desde el Estado, ¿no? Si uno va al RENAP, tiene sus datos, cualquier instancia del Estado debería de tener mis datos también y yo no tengo que estar presentando todo el tiempo en todos los lugares, ¿sí? Ahora, en el caso de un SIC enfocado en seguridad pública, aquí es donde la policía, bomberos, el MP, la CONRED, el INSIGUME, etcétera, se comunican en un sistema informático, ¿verdad? De un SIC, perdón. Entonces comparten los datos. Ustedes regularmente en las noticias ven que los bomberos son quienes dan las declaraciones y de ahí Amílcar Montejo y entonces después la PNC, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ah, acá la interoperatividad tiene que ver con ese registro de los datos y que se comuniquen y se establezca esa comunicación con base en los hechos. Entonces, eso muchas veces termina siendo un desafío, ¿no? Por los protocolos institucionales, por la ética o mística de trabajo de cada organización, o simplemente que nunca se han sentado a conversar sobre el tema, ¿verdad? Ok, y el sesgo algorítmico, ya lo mencioné un poco, pero digamos, como la inteligencia artificial está entrenada, ¿verdad? Y digamos, la discriminación, todo el tema social se cuela ahí, ¿verdad? Entonces, puede haber un sesgo hacia personas que tienen un color de tez más oscura, por ejemplo. Eh, puede estar, digamos, sesgando a jóvenes, ¿verdad? Que se visten de cierta manera todo el tiempo, ¿sí? Entonces, simplemente yo me he visto así, pero ahora resulta de que ya, ya me están buscando, ¿verdad? Pero es simplemente como me gusta vestirme, ¿verdad? Entonces, hay hay un sesgo ahí, pero tiene que ver con el entrenamiento que se ha hecho de los modelos de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hablemos ahorita y después de esto abrimos la discusión. Veo que hay algunos comentarios ahí. Enhorabuena. Hablemos de los postes inteligentes. ¿Qué tiene que ver? Es un elemento clave dentro de lo que llaman las ciudades inteligentes o los smart cities, ¿verdad? Eh, veamos qué son estos postes inteligentes. Entonces, un poste inteligente va a tener varias características específicas y funciones. Vamos a ver, yo le voy a pedir a Amanda que nos ayude con proyectar algunos videos en un segundo. Y con eso vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Entonces, un poste inteligente es este el que ustedes ven en su pantalla del lado derecho. La iluminación es automatizada e inteligente, ¿verdad? Entonces, dependiendo digamos, el nivel de luz que exista en el entorno, se activan, se desactivan, ¿verdad?
o cuando hay una emergencia, entonces se activan automáticamente, ¿verdad? Es otra manera. Pueden capturar audio, video e imágenes, ¿verdad? O sea, todos los dispositivos están incluidos dentro del poste, ¿sí? Entonces, pueden hacer este reconocimiento facial a través de las cámaras, ¿sí? Hacer esta analítica de video con la proximidad que pueden tener vehículos o personas, peatones, ¿sí? Etcétera. El comportamiento, digamos, si hay comportamientos muy abruptos, ¿verdad? Que puede parecer un robo, por ejemplo, ahí ya se registra eso, ¿verdad? Entonces, tiene esos elementos, eh, digamos, del dispositivo dentro del poste, ¿verdad? Para hacer eso. Escuchar qué es lo que están hablando las personas, por ejemplo, puede hacer. El registro de las condiciones ambientales, y eso tiene que ver con distintos tipos de sensores, ¿verdad? Desde la temperatura, la calidad del aire, ¿verdad? Qué tan contaminadas son ciertas zonas. Hace un par de años alguien incursionó en la ciudad, yo no sé si ustedes vieron algunos mapas, digamos, digitales, obviamente, de dónde se concentraba la mayor contaminación en la ciudad de Guatemala. Y la verdad es que casi toda, pero hay ciertas zonas que son más afectadas, ¿verdad? O sonidos, ¿verdad? Un sonido a un disparo ya detona, digamos, una alarma, ¿verdad? Una alerta. Pero también los postes pueden ofrecer servicios para las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente esto ya es muy avanzado, tal vez para Guatemala ahorita, para 2025, pero no sabemos en los próximos 5 años, ¿verdad? Cargar los vehículos desde un poste, ¿verdad? Es una posibilidad. Digamos, en Suecia existe, ¿verdad? El contacto directo con el centro de control. Entonces, a través de un botón, van a ver el video del poste inteligente en Valdivia, en Chile, y la alcaldesa presiona ahí el botón y habla al centro de control, ¿sí? Una mujer que está en riesgo, ¿verdad? Que está siendo perseguida o algo similar o está pidiendo socorro, se contacta directamente con un centro de control, ¿verdad? ¿Qué sería, por otro lado, también un botón de emergencia, ¿verdad? Poder conectarse a Wi-Fi, por ejemplo, o sea, poder proveer ese servicio de forma gratuita a las personas. eh, y puede tener una pantalla informativa, una cartelera, etcétera, ¿sí? Entonces son distintas, obviamente que va a variar, hay unos postes que pueden tener más servicios, menos servicios, ¿verdad? Puede variar, pero en principio esta es la idea, eh, no solo la idea, ¿verdad? Sino que es básicamente algo que existe en varios países, principalmente del primer mundo, pero cada vez más en países en vías de desarrollo o de ingreso medio, como en el caso de Chile, que es el que vamos a ver. Entonces, le voy a pedir a Amanda que proyecte los videos, pero antes voy a ver las preguntas aquí en el chat. Deme un segundo. Ahorita te comento, Amanda. Y Solo quiero, gracias. sí. Aquí dice Walter, todos estos procesos se podrían acelerar con el uso de una tecnología cuántica, se podrían procesar en segundos flujos de vigilancia. Sí, sí, definitivamente. Ahorita todavía no tenemos acceso a una computadora cuántica, pero estoy seguro que probablemente en los próximos 5 o 7 años, tal vez sí, ¿verdad? Y tienen, digamos, según lo que yo he leído, capacidades impresionantes, ¿verdad? Entonces, ahorita sí quisiera tomar la pregunta de Osvaldo y Miguel Ángel, y de ahí ya pasamos a los videos. Y muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muy amable, muy interesante el tema. Buenas noches, compañeros. Eh, yo creo que, sinceramente, para aterrizar un poquito en el tema de la realidad que estamos viviendo, y lo digo como exfuncionario de seguridad, yo fui gobernador departamental de Zacatepeques. Me topé con la realidad de cómo está
el fenómeno criminal y cómo están las fuerzas de seguridad. El tema de la vigilancia, videovigilancia, las TICs, el uso de las TICs y todos los recursos tecnológicos informáticos, pues son sumamente importantes. Pero es un comentario que creo que tal vez está fuera de lugar, pero hay que decirlo. Realmente todos estos recursos son casi que infuncionales, no sé si esa es la palabra, cuando no se trabaja el lado humano. Es decir, yo lo que pude percibir como exfuncionario de seguridad es que se puede tener todos los mejores recursos, tanto materiales como tecnológicos, pero si el que los maneja o el que los utiliza mal, por ejemplo, un agente de Policía Nacional Civil que pone a disposición una radiopatrulla para un ilícito, eh, pues en este caso realmente, pues básicamente vienen a dejar por un lado todos los esfuerzos tecnológicos que se puedan hacer. Por otro lado, ¿cuál es el éxito, digamos, mi opinión personal, cuál es el éxito de todos estos sistemas que se implementan en países de primer mundo, que van acompañados de una fortaleza o de una, si se puede decir así, una solidez institucional, ¿verdad? Que en este caso lo da el control hacia las funciones públicas, un marco legal bastante estricto y claridad de la sociedad y de las instituciones hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Porque hoy vemos que, por ejemplo, hemos visto ejemplos claros que se privilegia más a un condenado que a un ciudadano trabajador común y corriente, ¿verdad? No quiero hablar de política, pero acabamos de ver un caso en el que se fugan 40 personas, ¿verdad? Y se hace a la luz de todos los pocos o medianos recursos que tenemos de vigilancia. Entonces, mi comentario es excelente. El uso de la tecnología, creo que para ahí es donde apuntamos los que amamos el tema de seguridad y quisiéramos ver así a nuestro país, pero hay que trabajar el lado humano. Ese es mi comentario, distinguido doctor. Muchísimas gracias. Sí, yo coincido totalmente contigo, Osvaldo. Eh, el, el uso y las personas que le dan el uso a eso, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una integridad policial, no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Al contrario, como por eso les ponía yo el martillo, ¿verdad? El martillo tiene esa doble carga, esas dos dimensiones, ¿verdad? Que es la tecnología, ¿verdad? Nos puede servir para construir o destruir. Y tú mencionaste algo muy importante que es la dimensión legal, ¿verdad? Vamos a hablar de eso es la siguiente presentación que quiero discutir con ustedes, es la protección de datos, ¿sí? Eh, por un lado, pero también, digamos, cuál es el andamiaje que delimita qué podemos y no podemos hacer con la tecnología, ¿verdad? Entonces, sí. Sigue Miguel Ángel, por favor. Muy buenas noches a todos, mucho gusto, doctor. Fíjese que yo les venía a contar de que todo lo que usted habló ya existe en un ingenio. Yo fui jefe de seguridad de uno de los ingenios más grandes de Centroamérica. A mí me contrataron exclusivamente para a poner en marcha una filosofía que yo creé que se llama MITOR, en la cual se une la gestión de riesgos, la seguridad y la salud y seguridad ocupacional como tal, y lo que da es la gestión de riesgos patrimoniales, en la cual se utiliza mucho la tecnología, la implementación de muchos TICs, en los cuales se reduce en un 85 a un 90% las pérdidas físicas y materiales de empresas grandes como lo son los ingenios, ya que tienen mucha finca, mucho lugar fuera dentro del casco urbano, como se le llama, de las áreas,
y nosotros utilizamos, se empezó con la creación de torres remotas a 42 metros de altura donde habían cámaras térmicas que tenían un alcance de 5 kilómetros y arriba de los 32 grados nos informaba a nosotros que había un incendio o había un cierto tipo de movimiento o no usual dentro del área. Teníamos drones sobrevolando con autonomía de vuelo de hasta 3 horas y media o 4, dependiendo de la batería. Eh, teníamos, bueno, se constituyó con una empresa colombiana la instalación de ciertas calcomanías que nos permitían, tipo GPS, ubicar los vehículos, equipo valioso. También implementamos chips para que los vehículos supiéramos quién los iba conduciendo, cuando rebasaban cierta cantidad o cierto límite de la velocidad automáticamente el vehículo se apagaba y tenían que llamar al centro de monitoreo para que se activara y eran sancionados por X motivo dentro de la situación organizacional de salud y seguridad ocupacional. También teníamos el control del combustible a través de ciertos parámetros tecnológicos que nos permitían ver cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de combustible había en las pipas despachadoras de combustible, porque se mueven a lo largo de los 245,000 hectáreas que tenía el ingenio. También se colocaban sensores biométricos para determinar quiénes entraban, quiénes salían a ciertas horas. Teníamos cámaras dentro de los vehículos, tanto en los pick-up, en los camiones taller, en los camiones cañeros, en los buses que trasladaban a las personas. También los guardias de seguridad físico cargaban sus cámaras que nos daban la visión en tiempo real, y todo lo que usted dice es algo que realmente, teniendo la capacidad económica, sí se puede hacer. El problema es que cuando usted tiene que sacrificar el elemento humano para poder invertir en tecnología, y en este caso, pues nosotros lo instalamos en un tiempo récord de 4 meses, y pues posteriormente tuvimos que cortarle la cabeza a más de 1,400 personas dentro del sistema operativo del ingenio, que lógicamente a mi persona pues le trajo una ganancia, pero al resto de personas les trajo una pérdida. Entonces, esta doctrina está fundamentada en el uso y los principios de la tecnología aplicados a ciertos parámetros militares. Yo fui militar, soy coronel en retiro, que están establecidos dentro de la doctrina de la seguridad nacional y de la seguridad privada, porque también fui gerente de varias empresas de seguridad. Entonces, esto nos permitió a nosotros economizarle en 3 meses $8 millones a este ingenio. Gracias, doctor. Buenísima, muchísimas gracias. Yo creo que eso es, bueno, es fantástico lo que acabas de mencionar, y es también lo que he estado como esperando también a partir del perfil de las personas que están dentro de este curso, que puedan compartir sus experiencias. Y aquí se abordó básicamente de forma como ejemplar, concreta, ¿verdad? Lo que acabo de hacer, la presentación, básicamente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias ahí por esos aportes, Miguel Ángel. Ah, bien, entonces, por temas de tiempo, vamos a ver los videos de una vez. No estoy seguro si hay más preguntas, pero las vamos a dejar para el ratito, ¿verdad? Entonces, Amanda, por favor, si podemos ver el primer video, de ahí vamos a ver el siguiente, y así vamos a ver los cuatro, que son ejemplos concretos. Y a partir de eso, entonces ya armamos una pequeña discusión y continuamos a nuestro siguiente tema. No se logra escuchar, Amanda. Los postes inteligentes, también conocidos como smart poles, incorporan una variedad de tecnologías para mejorar la vida urbana y la conectividad. Algunas de las tecnologías comunes utilizadas en estos postes incluyen sensores. Los sensores integrados en los postes recopilan datos sobre el entorno.
Pueden medir la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y otros parámetros ambientales. Red Wi-Fi. Los postes inteligentes a menudo actúan como puntos de acceso Wi-Fi, proporcionando conectividad inalámbrica a los ciudadanos y visitantes. Cámaras de vigilancia. Las cámaras instaladas en los postes ayudan a monitorear la seguridad y el tráfico. También pueden utilizarse para aplicaciones de reconocimiento facial y gestión del tráfico. Iluminación eficiente. Los postes inteligentes suelen tener luces LED o sistemas de iluminación eficientes energéticamente. Algunos incluso utilizan energía solar para cargar las baterías, pantallas digitales o paneles publicitarios. Algunos postes cuentan con pantallas digitales para mostrar información relevante. Anuncios o alertas de emergencia. Estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los postes pueden incluir puntos de carga para vehículos eléctricos, fomentando la movilidad sostenible. Botones de emergencia. Los postes inteligentes pueden tener botones de pánico para situaciones de emergencia, como asistencia médica o seguridad. Gestión inteligente de tráfico y estacionamiento. Algunos postes están equipados con sensores para monitorear el flujo de tráfico y la disponibilidad de estacionamiento. En resumen, los postes inteligentes son una parte esencial de las ciudades inteligentes, ya que combinan múltiples tecnologías para mejorar la vida urbana y la eficiencia. ¿Qué otra innovación tecnológica te gustaría ver implementada en tu ciudad? Síguenos para más Electrocurioso. Recuerda. Continúo. Sí, por favor, Amanda. Ajá. Una cámara que grabará todo el perímetro y dos que te estarán grabando a ti, como también un cargador por si te has quedado sin batería para llamar a alguno de tus cercanos. Postes inteligentes para C5. Hoy la visita incómoda le toca a una institución clave para la seguridad y la prevención del delito. ¿Sabías que la Ciudad de México, como otras grandes urbes del país, tienen una suerte de gran hermano que vigila todos nuestros pasos? Pero bueno, no está solo para eso. El C5 es un centro de vigilancia y monitoreo, donde se centraliza el contenido que proviene de más de 30,000 cámaras y al que están conectados 12,700 altavoces y 15,000 botones de emergencia. De esta manera, las autoridades pueden saber mucho de lo que pasa para prevenir el delito y perseguir a quienes lo cometen. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como C5, por todas las C que lleva el nombre, es la dependencia del gobierno de la ciudad encargada de la videovigilancia, de recibir llamadas de la ciudadanía y responder en caso de que ocurra algún delito. Además, es la instancia que gestiona la prevención de delitos y en caso de que se produzca alguno, tener evidencia en video para poder proceder con una denuncia. ¿De qué manera sirve el C5 para combatir la delincuencia? ¿Cómo puede serte útil si sufres un atraco o eres víctima tú mismo de un delito? De todo esto conversaremos hoy con Juan Manuel García, coordinador del C5. horas creando la particularidad. Así es como estás, María de Jesús. Buenos días. Efectivamente, la inteligencia artificial llegó a nuestro país, esta vez al distrito de Miraflores, y pues la municipalidad el día de hoy viene presentando un avance de esta marcha blanca del sistema de inteligencia artificial que han sido aplicados además a las más de 600 cámaras de seguridad que tiene el distrito. Estamos en la central de monitoreo de las cámaras de vigilancia y todo un equipo especializado, un grupo de élite que ha sido clasificado para poder monitorear estas cámaras que tienen alguna particularidad y que van a permitir reducir el índice de inseguridad ciudadana en el distrito. Estamos con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Por favor, coméntenos la particularidad que tienen estas cámaras de seguridad ahora con inteligencia artificial. Así es, lo último en tecnología ha llegado a Miraflores a través de la inteligencia artificial, que es una plataforma
que lo que hace es identificar a las personas de acuerdo a la base de datos que nosotros vayamos alimentando, ¿no? Si estas son sospechosas, si estas son requisitoriadas, si tienen denuncias, incluso el tema de vehículos, si son robados, o a personas sospechosas que tienen conductas determinadas, el robo de bicicletas, autos mal estacionados, personas extraviadas, que pueden, nuestras cámaras a través de la inteligencia artificial van a poder identificar, van a poder llegar a ubicarla y poder emitir las alertas hacia nuestros serenos, hacia la Policía Nacional y poder reducir la delincuencia en Miraflores. Además, puede también identificar claramente, como muchas veces pues se tiene pues ese obstáculo, las placas de los vehículos. Exactamente, nosotros lo que tenemos en esta plataforma es que identifica perfectamente a los vehículos, no solamente por las placas, sino también por características. Muchas veces no podemos visualizar la placa, pero podemos decir es un auto Volkswagen color plateado y que tenía una línea negra. Vamos a poner esos datos y con las funcionalidades del sistema vamos a poder identificarla en qué parte del distrito está y hacerle un seguimiento para ver si tiene una conducta sospechosa, y si es así, vamos a poder avisar a la Policía Nacional a través del patrullaje integrado y poder detenerlo para que se identifique y de acuerdo a eso ver si es un auto sospechoso, si está cometiendo un delito o va a intentar cometer un delito. El tema es la prevención. Este es un sistema disuasivo en el cual te está diciendo al delincuente: no vengas a Miraflores porque te vamos a atrapar, te vamos a seguir y te vamos a identificar. Importante, en esta marcha blanca, ¿qué tanto se ha avanzado, alcalde? Mira, si tu cámara me acompaña un minuto, podemos mostrar en un cuadro que es información del Ministerio del Interior. Esta información nos señala que en el año 2023, en el mes de julio, hubieron 159 hechos delictivos sobre seguridad ciudadana y en el mes de julio de este año, 120. Eso significa una reducción de más del 24% en estas barras que califican que nuestro distrito tiene resultados por esta incorporación del sistema de inteligencia artificial en la reducción de los delitos. Por eso es importante contar con este tipo de herramientas, avanzar en tecnología. Aproximadamente de acá a fin de año tendremos 1000 cámaras en nuestros distritos, todos con un sistema de inteligencia artificial y con más de 30 funcionalidades que nos va a permitir identificar a las personas extraviadas. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el mes de julio, donde distritos aledaños nos pidieron identificar a personas menores de edad, adultos mayores o personas con problemas de salud mental que estaban en nuestro distrito. Las hemos notificado, han venido los familiares. Esto funciona, es una realidad y esto es un trabajo muy efectivo a favor de los vecinos de Miraflores. Bien, muchas gracias, alcalde. Entonces estamos viendo efectivamente el trabajo que viene realizando pues la Gerencia de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores en articulación también con la Policía Nacional aquí en la central Alerta Miraflores, que va a permitir, por supuesto, reducir los índices de inseguridad ciudadana aquí en el distrito, tanto como para vecinos y visitantes de Miraflores. Con esta información volvemos a Estudios Centrales. Contigo, Muchísimas gracias, Amanda. Solo para comentar ahí rápidamente, Miraflores es un distrito dentro de la provincia de Lima, en Perú, que sería como una municipalidad, digamos, pero es como de los distritos más pudientes, en buena medida, de Lima, ¿verdad? Entonces, miren, ahorita son las 7:18. Me gustaría que tomáramos un pequeño receso y a regresar del receso tenemos una breve discusión. Si tienen preguntas, yo agradecería que mejor las pongan en el chat, así podemos tener la discusión por ahí, porque todavía nos queda una presentación y quiero tener un poco de interacción a través del mural con ustedes. Eh, entonces, lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces, tomemos un pequeño receso a las 7:25, nos reincorporamos, por favor. Gracias. Gracias, Miguel.
Estamos en receso, en un momento volvemos. Así que pasen 5 años.
Muy bien. eh, Vamos a continuar para aprovechar el corto tiempo que tenemos juntos y juntas. Entonces, veo que no hay ninguna pregunta en el chat, pero entonces voy a abrir el espacio si alguien quiere ah, abrir su micrófono, tal vez tener alguna reacción sobre los videos que acabamos de ver, ¿verdad? Vimos, digamos, de manera ya concreta, ¿verdad? Con ejemplos, qué es un centro de control, ¿verdad? Entonces, la información que viene de distintos tipos de dispositivos, de TICs, ¿verdad? Cae o se centraliza en este centro de control y a partir de eso es donde se toman ya las decisiones de seguridad pública, ¿verdad? Esa es básicamente, digamos, como la lógica del proceso, ya sea de una cámara, un sensor, ¿verdad? Un dron, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o algo que quisiera aportar o si no, podemos continuar. Ok, bueno, si no, si alguien se anima en el camino, eh, por favor me comenta. Lo que quiero hacer son dos cosas ahorita. Primero les quiero mostrar algo eh, para comenzar a entrar a la discusión un poco. Y es esto viene desde el 2017, ¿verdad? Se los voy a poner ahorita en el chat. Y es cómo lo que vistes puede ayudarte a evitar la vigilancia. Entonces tiene que ver con un poquito lo que llaman la política corporal o el body politics, ¿verdad? Pero hay empresas ya diseñadoras que están diseñando prendas de vestir justamente para evitar el reconocimiento facial, ¿verdad? De uno para evitar básicamente que lo identifiquen, ¿verdad? Entonces son diseñadoras y diseñadores que están inventando estas nuevas formas de pasar desapercibido, ¿verdad? Con distintos patrones en los textiles, ¿verdad? Entonces le dan tarea adicional a los software de reconocimiento facial. Aquí hay un ejemplo, eh, digamos, este es un tejido de la empresa Hyperface, se llama, y si ustedes se dan cuenta, tiene como patrones de rostros, ¿verdad? Aquí hay un ojo, una cara, una nariz, pero son muchos, ¿verdad? Y aquí hay un conjunto, etcétera. Entonces lo que hace eso es de que, digamos, distorsiona o dificulta el reconocimiento facial. Eh, entonces hay, digamos, unas nuevas tendencias, ¿cierto? Para poder evitar también, digamos, de poder estar en un espacio público y ser reconocido, ¿verdad? Entonces les voy a compartir este articulito ahí en el chat para que ustedes lo tengan. Está en inglés y ahorita estoy usando el traductor, ¿verdad? Si desean usarlo así como estoy usándolo ahorita, pues enhorabuena, ¿verdad? Este es uno de los diseñadores, es un holandés, ¿verdad? Y ahí tienen otro tipo de cosas como esto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, se los pongo ahí para que ustedes vean que hay una contrarrespuesta eh, sociocultural a todo el tema de la vigilancia, ¿verdad? Entonces, voy a continuar ahora y lo que quiero hacer es tener un poco de interacción con ustedes. Entonces, primero les voy a compartir una, un enlace, ¿verdad? Pero quiero que veamos la pantalla primero. Lo que quiero es tener un poquito de interacción, por lo menos unos 10 minutos, ¿verdad? Y les voy a explicar cómo. Seguramente algunos de ustedes ya han utilizado esta plataforma o algo similar a ella. Esta se llama Mural. Yo sé que hay otras, por ejemplo, una que se llama Miro. eh, Sería como una homóloga a esto. Pero ustedes dentro de el ensayo que tienen que entregar hoy, ensayo corto, tienen las ventajas de la vigilancia, las desventajas, las implicaciones éticas, ¿verdad?
pero también estoy incluyendo algo que tiene que ver con la legislación guatemalteca de protección de datos. ¿Qué hay ahí que podemos discutir en torno a la protección de datos que hay en Guatemala, ¿verdad? De lo que ustedes saben. Yo sé que varios de ustedes son abogados, entonces, y otras personas ya son criminólogos que llevan buena formación en leyes también, entonces que puedan comentar ahí y quienes más. Entonces, acá del lado izquierdo, ¿cómo funciona? Ustedes van a ingresar a esta misma plataforma que están viendo en pantalla. Entonces, del lado izquierdo lo que tenemos es el menú, por decirlo así. Entonces, donde quiero que se ubiquen es en el segundo que dice Sticky Notes, o que serían como pegatinas virtuales, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes seleccionan ahí, van a poder elegir un color. Digamos que yo voy a elegir el amarillo, ¿sí? Lo presiono ahí y entonces ya se genera este post-it, por decirlo así, y lo voy a ubicar acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la videovigilancia? Yo voy a poner, digamos, mayor control y supervisión, por ejemplo. ¿Sí? Va, perfecto. Ya ingresé. Una siguiente, ¿verdad? Ahora quiero hacer otra. Entonces, una manera de hacerlo más fácilmente es dándole doble clic. ¿Ya? Yo acabo de dar doble clic y entonces ya genero un post-it, ¿sí? Entonces, todas las personas en la sala ahorita van a ingresar acá simultáneamente. Entonces, si ustedes ponen un post-it, eh, no lo pongan encima de alguien más, ¿verdad? Traten de espaciarlo lo más que puedan. Probablemente el espacio no va a caber, entonces, si lo tienen que poner a un ladito, enhorabuena, ¿verdad? Lo que quiero es tener un poco de interacción y que hagamos lo que llaman como inteligencia colectiva, ¿verdad? Desde acá. Sí, sí se puede hacer desde el teléfono, solo que los botones están un poquito escondiditos, pero sí se puede hacer desde el teléfono. Yo lo he hecho. Entonces, les voy a poner en el chat ahorita el, el enlace y cuando seleccionan el enlace van a ingresar acá. Entonces, por favor, solo recuerden del lado izquierdo el botoncito de la pegatina, le dan doble clic y lo que quiero es de que aporten lo que ustedes puedan aportar a las cuatro columnas, ¿verdad? Ventajas de la videovigilancia, cuáles son las desventajas, las limitaciones éticas y qué hay dentro de la legislación sobre protección de datos, ¿verdad? Entonces, eh, los espero acá ahorita en el mural. Ya les puse, ya les puse el chat, perdón, el enlace. Solo tienen que dar clic e ingresan automáticamente. Ahí ya veo que Ricardo ingresó. Ajá. Entonces ahí pones una pegatina y puedes ingresar tu comentario. Ajá, exactamente. Ya entró Osvaldo, buenísimo. La Mercedes.
Que les acabo de poner un temporizador de 2 minutos para ir cerrando y así nos da tiempo de la siguiente presentación para que puedan ir incluyendo sus últimos comentarios ahí y aportes. Ok, ya nos sonó ahí la. Entonces vamos a ir eh, finalizando ya por ahí, perdón, por este momento. eh, y lo que vamos a hacer es que yo voy a descargar este mural en formato PDF o en imagen y se los voy a poner en el chat, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y también lo vamos a subir a la plataforma, ¿verdad? Para que lo tengan. Entonces, quienes estén concluyendo, que puedan terminar ahí y yo voy a pasar a la siguiente presentación. Ok, entonces, gracias ahí. Espero que les haya gustado esa interacción. Creo que siempre es bueno, digamos, hacer ese tipo de lluvia de ideas, ¿verdad? Y ver como un producto tangible ahí que hemos trabajado de forma participativa. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hablar ahorita es sobre el tema de protección de datos, ¿verdad? Les voy a compartir ahorita en pantalla. Y ahí había un elemento relacionado a esto que, que era, bueno, que tenemos a nivel guatemalteco, ¿verdad? Y con eso es que quiero finalizar esta presentación también. Entonces, sabemos que existe, yo se los compartí por el chat de WhatsApp y la vez pasada también por el chat de la llamada el martes, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este es actualmente como el estándar a nivel global sobre la protección de datos, ¿verdad? De hecho, se han inspirado muchos otros países, por ejemplo, como en América Latina, Brasil y Chile, han casi que hecho copy-paste un poco, adaptado un poquito a sus condiciones, pero en buena medida han conservado buena parte de lo que es este reglamento, porque se refiere, se alude a él como el estándar, ¿verdad? El estándar de oro. El estado de California en Estados Unidos también lo ha adaptado, ¿verdad? Es como el referente. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas principales? Veámoslas. En primer lugar, fortalece los derechos individuales, ¿verdad? Hay un elemento clave que se llama el derecho al olvido, ¿verdad? Que uno puede solicitar la eliminación de los datos personales que se hayan registrado.
¿sí? Ese es el derecho al olvido. La portabilidad o la interoperatividad, que facilita llevar los datos entre servicios o que lo que decíamos, ¿verdad? Que las distintas instituciones del Estado se comuniquen para que yo no tenga que estar presentando los mismos datos todo el tiempo, ¿sí? Y ya se tienen disponibles. Hay un mayor acceso y transparencia y en este sentido, mucho de esto es limitando, digamos, a las empresas sobre qué pueden recolectar y de qué manera y cómo en lo que llaman el tratamiento de datos, ¿verdad? Entonces, deben informar claramente sobre qué datos recogen y para qué lo recogen, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando ustedes ingresan a una página web, siempre les va a pedir que ustedes acepten o denieguen, ¿verdad? Que recolecten datos que están almacenados dentro de su buscador, por ejemplo, ¿verdad? Las llamadas cookies, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? O qué hicieron, cómo interactuaron ustedes dentro de la página. La armonización legal dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, normas de protección que están compartidas entre los 27 Estados miembros y también simplifica, digamos, el cumplimiento para empresas multinacionales. Esto tiene ciertas limitaciones, lo vamos a ver en las desventajas. Un mayor control ciudadano, porque hay, digamos, un consentimiento explícito y verificable que debe hacer el usuario, ¿verdad? O sea, el opt-in, que quiere decir es yo acepto, ¿verdad? Yo ingreso a esto con consentimiento y esto tiene que quedar bastante claro, ¿verdad? Entonces, la regulación el reglamento hace eso. Uno también se puede oponer al tratamiento de datos. El tratamiento de datos tiene que ver con cómo se recoge esta información, cómo se registra, cómo se estructura, cómo es consultada, ¿verdad? Cómo se difunde, ¿sí? Cómo se analiza. Entonces, son varios elementos ahí hasta llegar a su eliminación. ¿Okay? A eso refiere el tratamiento de datos. Y también si hay alguna brecha de seguridad, digamos, si todos mis datos estaban en una base de datos, digamos, yo saqué un préstamo, ¿sí? Y el banco sufrió una brecha de seguridad digital, ellos tienen que notificarme a mí en 72 horas que pasó eso, ¿sí? Entonces hay una obligación ahí, ¿ok? También hay una dimensión de responsabilidad proactiva. ¿Qué quiere decir? O en inglés le llaman accountability, aunque accountability también lo traducen como rendición de cuentas, ¿verdad? Pero quedémonos con la responsabilidad proactiva. Entonces, dentro digamos, el enfoque acá es la privacidad por diseño y la privacidad predeterminada. Entonces, digamos, cualquier página web o aplicación, etcétera, digamos, tiene que privilegiar dentro de su diseño, ¿ya? Y de forma predeterminada ciertas condiciones de privacidad, ¿sí? O sea, tiene que estar configurada y diseñada para posibilitar y maximizar la seguridad, ¿ok? Y la privacidad de las personas. No estar diseñado a la inversa, que usted tiene que ir acá, meterse a tal página, buscar hasta acá, ¿verdad? Y finalmente da el clic, va, entonces ya, ¿sí? Entonces protege mucho más a las personas, porque no oculta botones, por ejemplo, ¿verdad? En las evaluaciones de impacto obligatorias para las actividades de riesgo, ¿verdad? Eso tiene que ver también con las brechas de riesgo, las brechas de seguridad que pueden haber, eh, y el registro de actividades de tratamiento, es decir, cómo han procesado mis datos, ¿sí? Entonces, ese registro tiene que ser también transparente, ¿no? La aplicación efectiva, y ahí sí ya viene la parte dura, ¿verdad? Y las multas. Entonces, se establecen eh, 4% del volumen global del negocio o 20 millones de euros, ¿ya? Si hay alguna, digamos, infracción a este reglamento, ¿sí? Entonces es pesado, digamos. Pensemos en una multinacional. El 4% del volumen global del negocio es bastante dinero, ¿no? Las autoridades de control independiente, entonces existen en los países de la Unión Europea
y se dedican exclusivamente a esto, a monitorear, ¿sí? Y si detectan, pues entonces hay un castigo, una penalización ahí, ¿ok? Y establece un estándar, como les decía, ahorita actualmente es como el estándar de oro en torno a, digamos, al manejo y protección de datos, ¿verdad? Y eso lo que hace es generar una mayor confianza en consumidores de decir, bueno, no es que le esté entregando mis datos a un data center en algún lugar en Myanmar, ¿verdad? Sino que se lo estoy dando a empresas que ellos van a hacer un trato responsable de mis datos, ¿ok? Ahora, algunas desventajas, y esto cae más del lado de las empresas en buena medida, ¿verdad? Hay una alta complejidad y costos del cumplimiento, ¿verdad? Digamos, hay una carga administrativa y requisitos, documentación, etcétera, para las pequeñas empresas, para los startups, ¿verdad? O sea, y de ahí hay más grandes, obviamente, que, pero pega más duro a las pequeñas, ¿verdad? Un costo de implementación, sí, porque hay varios elementos que contemplar ahí y una excesiva burocracia, ¿verdad? Procedimientos, documentación, etcétera. Y en cierta medida también inhibe la innovación, ¿verdad? Porque regula, y si regula excesivamente, entonces, si yo quiero innovar en Big Data o inteligencia artificial y tener más libertad, cuando lleguemos a analizar la política de inteligencia artificial de Estados Unidos y la de Europa, vamos a ver que hay diferencias abismales. Yo les decía el otro día que actualmente se están construyendo tantos data centers de forma ilimitada en Estados Unidos a unos costos sociales y ambientales tremendos, pero digamos, esa apuesta que hace Estados Unidos les va a permitir avanzar y estar en la vanguardia, digamos, si llegamos a la inteligencia artificial general, ellos van a estar adelante, ¿verdad? Restricciones en la minería de datos e investigación, o sea, ya es el procesamiento y el análisis de los datos propiamente. Hay regulaciones o restricciones ahí, ¿no? ¿A qué provecho le podemos sacar a esos datos? Y, bueno, la excesiva burocracia creo que se me repitió ahí, ¿ok? También para el usuario hay cierta fatiga de consentimiento, ¿verdad? Estar teniendo que leer, digamos, eh, los consentimientos, ¿verdad? Todas las especificaciones, y uno simplemente quiere ingresar, ¿verdad? Entonces hay una fatiga ahí o un cansancio, ¿sí? Y que están por todos lados, ¿verdad? Los pop-ups que le salen a uno, ¿verdad? Para que lea todas las especificaciones. Entonces, muchas personas es que, ay, qué cansado, ¿verdad? Entonces, simplemente no leemos, pero aceptamos y ya estuvo, ¿sí? Y hay un elemento muy interesante acá, que es la extraterritorialidad, ¿sí? Y vamos a detenernos un poquito acá. Entonces, esto aplica a empresas fuera de la Unión Europea que tratan datos de ciudadanos europeos, ¿verdad? Eso es extraterritorial. Digamos, si hay una base de datos en, no sé, Irlanda, ¿verdad? O puede estar en otro país, en la India, por ejemplo, ¿sí? O sea, eso media vez tienen datos de eh, ciudadanos europeos, aplica, ¿sí? Entonces ahí hay una regulación interesante, pero al mismo tiempo ha entrado en choque con las regulaciones de otros países. Entonces está el llamado Cloud Act estadounidense, y este básicamente, digamos, obliga, por un lado de Estados Unidos, el Cloud Act, es que las empresas están obligadas a entregarle información al Estado, o sea, a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, eh, a solicitud del gobierno, ¿sí? Entonces, no importa si es un ciudadano europeo o no, y tienen que entregar esa información. Entonces, eso ha generado como algunos conflictos, ¿verdad? Que de hecho, recientemente se han estado, digamos, intentando solventar legalmente, ¿verdad? O sea, ponerse de acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea entre eso, ¿verdad? Pero es algo interesante a comentárselos acá. Ahora,
ya ir para finalizando, y por eso les ponía la pregunta dentro del el mural que hicimos. Bueno, ¿dónde se ubica Guatemala y América Latina en la protección de datos? Sí, es algo muy importante que tenemos que conocer, y si no conocemos, pues indagar en torno a ello, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tabla vemos del lado, en la primera columna, vemos, se los voy a ampliar un poco, ¿verdad? La característica, ¿verdad? ¿Tiene una ley general de protección de datos, sí o no? ¿Ok? Y esto va para Guatemala, Brasil, México, Chile, ¿verdad? De esos países, solo Guatemala no tiene, ¿ok? ¿Tiene una autoridad de control especializada, sí o no? ¿Ok? Si tiene al alcance extraterritorial que acabo de mencionarles, ¿verdad? Es decir, yo protejo a mis ciudadanos, no importa dónde estén almacenados esos datos, ¿sí? Bases legales para el tratamiento de los datos que les decía tienen que ver con cómo se obtienen, cómo se gestionan, si se analizan o no, ¿verdad? Si se eliminan, etcétera, ¿verdad? Las bases legales para el tratamiento es eso, ¿verdad? Y el derecho al olvido que les mencionaba, que es las personas pueden solicitar que sean eliminados, ¿verdad? Cualquier historial que se tengan de ellos. Entonces, si se dan cuenta acá, nosotros bueno, perdón, y hay un régimen de sanciones, ¿verdad? En Guatemala hay algo, pero digamos en los otros países sí tenemos multas, ¿verdad? Probablemente no la de la Unión Europea, pero sí hay, ¿verdad? Entonces, eh, esto abre, digamos, lo que ustedes mencionaron en el mural, yo lo vi rápidamente, ahí estaban algunos elementos sobre el Código Penal, ¿verdad? Hay algunos también dentro de la Constitución Política de la República, ¿sí? Eh, y así hay otros, ¿verdad? Podemos hablar incluso de la Ley de Acceso a la Información Pública, etcétera, pero no son, ¿verdad? Lo que llamaríamos una ley general de protección de datos. Son elementos como fragmentados, dispersos y que, digamos, vamos atrasados, por decirlo así, ¿verdad? Que es una realidad sobre los otros países de la región que ya están, ya tienen sus políticas, ¿no? Y sus leyes, perdón. Entonces, se los pongo acá a manera de comparación dentro del examen que ustedes van a tener que llenar. Hay una pregunta referente a esto para que ustedes puedan profundizar más, ¿verdad? Lo que quería más bien era plantearles esto acá y que hagamos esa reflexión, ¿verdad? Porque si bien ya hablamos de TICs, reconocimiento, etcétera, la tecnología está ahí, ¿no? Pero como tiene esas dos dimensiones, también tenemos que analizar dónde estamos parados en todo esto, ¿verdad? Ok, no sé si tienen algún comentario antes de que les muestre el examen eh, que, que van a llenar. Ok, creo que no. Parece que no. Ok, perfecto, está bien. Todos están cenando. Qué bueno. Bueno, les voy a mostrar ahorita el examen solo para que vean cuáles son las preguntas. Eh, entonces, Amanda se los va a compartir, ¿verdad? Igual se los puedo poner yo ahorita entonces, ustedes van a necesitar verificarse con una cuenta, o sea, sus credenciales, ¿verdad? Dice, responda a las preguntas a partir de las exposiciones en clase, los recursos de aprendizaje, la bibliografía e investigación independiente. Podrá utilizar todos los insumos adicionales que desee. Sin embargo, toma en consideración que cualquier respuesta al examen en clave de copy-paste invalidarán todo el examen y la nota final será de cero, ¿verdad? Se recibirán respuestas hasta mañana, 28 de noviembre a las 11:59, ¿verdad? Y recuerden de que en realidad no es tanto la nota o qué sé yo, es el aprendizaje del proceso, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. A este nivel, digamos, en que están ustedes, de licenciatura, maestría, doctorado, pues esa debería ser la mística
de la formación o la razón por la cual están conectados ahorita a las 8, casi las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, creo que se va sin decir mucho. Entonces, después de que ingresen a sus nombres, aquí van las preguntas, ¿verdad? ¿Qué implica establecer una visión estratégica de seguridad con el apoyo de TICs, de las TICs? ¿Verdad? Lo vimos. ¿Cuáles son los 5 componentes de un SIC? ¿Lo saben? ¿Qué significa la interoperatividad y cuál es su función dentro de un SIC para la seguridad pública? ¿Qué es el síndrome de la ventana rota? ¿Cómo puede aportar a un sistema de vigilancia para evitar este síndrome? ¿Verdad? ¿Cómo cree que se relaciona la prevención situacional del delito a través del diseño ambiental, el CPT, con los sistemas telemáticos y de videovigilancia? ¿Verdad? Es algo que les pongo ahí. Eh, yo le voy a, yo creo que ya están subidos, me confirmas, Amanda, después, los 3 documentitos que yo les compartí al inicio donde he colaborado. Entonces, uno es de sistematización. Ajá. Sí, ya se tiene en la plataforma. Gracias. Entonces, ahí pueden ir a consultar qué es el CPT, en qué consiste, o pueden hacer investigación independiente, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión sobre las acciones de realizar arrestos a partir de conocimientos faciales en eventos públicos, como el efectuado en Inglaterra recientemente? Ok, esa es una pregunta de opinión. ¿Cuáles son las maneras en que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea protege los derechos de las personas? Lo acabamos de ver. Y actualmente Guatemala no posee una ley para la protección de datos como Brasil, México o Chile. Sin embargo, existen algunos elementos dentro de la legislación vigente que proveen elementos aplicables a la protección de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Hagan la investigación ahí, ¿verdad? ¿Qué rescatable tenemos nosotros? No es una ley, ¿verdad? Pero hay como segmentos de leyes por ahí que nos aportan a eso. Ok, entonces ese es básicamente el examen. 8 preguntitas ahí para que ustedes puedan responder. Ya Ok, se justo. publicó, ya se Ya publicó la... aquí y ahora en el WhatsApp. Buenísimo, gracias. Perfecto, llegamos a las 8. Fuimos un poquito más rápido, pero justo terminamos y tuvimos la interacción, vimos videos, ¿verdad? Un poco de intercambio también. Entonces, esto sería hoy de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, comentario, algo que quisieran aportar antes de cerrar la sesión. Ok, bueno, Parece que no. ok, de acuerdo. Bueno, entonces de mi parte les agradezco mucho por su participación. Sí, el examen hay que entregarlo mañana antes de medianoche, ¿verdad, Walter? Eh, gracias por su participación. Recuerden de que ya tienen asignado el ensayo corto para la siguiente sesión. Entonces, ¿cuál es el tema, etcétera? Lo pueden ver en su documentito de indicaciones, ¿verdad? El tema es ciberseguridad, ciberdelincuencia y la fábrica de estafas, ¿sí? Entonces, hay recursos dentro del programa del curso, hay bibliografía, pueden hacer investigación adicional para completar eso y es lo que vamos a ir abordando en la siguiente sesión también. Hay un tema pendiente que lo voy a abordar en la siguiente sesión también. Sí, Walter, por favor. Mil disculpas. Buenas noches. Me refería más que todo en el tema de si tiene tiempo, es si abro el formulario del examen, ¿hay algún tiempo para completarlo? ¿O lo puedo abrir e Ah, ir investigando y contestando? sí, puedes ir. Perdón. Sí, gracias por aclarar tu pregunta. Ahorita ya comprendí mejor. Gracias. Sí, digamos, últimamente ha mejorado formularios Google, entonces sí, tú puedes abrirlo, dejarlo ahí, incluso si apagas la computadora, creo que después refresca y te regresa. Entonces, de nuestra parte, no hay ningún inconveniente que tú lo vayas llenando poco a poco. Ujú. Sí, Gracias. sí, a ti, y Walter. Bien, entonces, feliz noche, que descansen, buen provecho y buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes.
Gracias, feliz Gracias. noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche, muchas gracias. Noche, Walter. Buenas noches a todos.